Bueno, llegué a la política a los 29 años de edad y llegué más impulsada por el sentir ciudadano, por el sentir sancarlitano de que fuera candidata a la alcaldía, porque muchos tenemos la idea de que la política es solamente de pronto para hombres, o muchos tienen la idea de que la política es exclusión, es mentira. Pero entonces cuando decidí hacer parte de la política, decidí que lo iba a hacer para transformar, no para hacer lo mismo que siempre hemos visto a lo largo de la historia. Entonces, esa decisión fue más impulsada por las víctimas del conflicto que tiene mi municipio, por los campesinos, porque tengo un origen campesino. Yo viví en una vereda de San Carlos hasta que tenía 18 años de edad, de donde nos desplazaron los grupos armados ilegales y allí lo perdimos todo. Fuimos para la ciudad, Medellín, y allí comenzamos de nuevo. Y yo lo decía ahorita en la intervención y yo lo reitero en este momento. O sea, me siento a llorar por la tragedia y por lo que había vivido, o al contrario, me vuelvo una persona productiva, emprendedora, y con la posibilidad de ayudar a otras personas a salir adelante. Y esa fue precisamente la decisión que tomé: comenzar a estudiar, comenzar a trabajar, volver a mi pueblo, una vez terminé mi profesión, volver como personera del municipio y volver a trabajar allí por los derechos humanos, por los derechos de nuestros ciudadanos, porque fui defensora del pueblo como personera durante 4 años. Y fue ahí ese trabajo en la personería donde se generó ese liderazgo positivo y ese liderazgo transformador. Y la gente del común me proponía todos los días: es que si usted fue buena personera, yo sé que usted va a ser una muy buena alcaldesa, es que usted es capaz. Pero entonces había una realidad municipal, y es que San Carlos nunca había tenido una mujer alcaldesa. Tenemos 229 años de ser municipio, y ni siquiera en la época donde se nombraban los alcaldes por los gobernadores, ni siquiera en esa época nunca nombraron una mujer en la alcaldía. Entonces era un reto también muy importante de romper con esa tradicionalidad de que los hombres venían en el poder, de que allí no quedaban sino personas que aspiraban por el Partido Conservador. Pero el día que tomé la decisión, obviamente muy hablando también con mi familia, porque esto también es un tema donde alrededor las personas más cercanas son nuestros padres y nuestros hermanos. Tomé la decisión de que iba a entrar a la política, pero iba a entrar a hacer una política transformadora. Llegué a la alcaldía, por 48 votos gané en esa oportunidad la alcaldía. Yo he dicho que eso fue un milagro de Dios, porque habían candidatos muy fuertes, campañas con mucha plata, donde compran el voto, donde hacen falsas promesas, pero Dios y mi pueblo me dio la oportunidad de ser la primera mujer alcaldesa. La primera obstáculo, por así decir, que se me presentó cuando quise ser candidata a la alcaldía fue el tema de los partidos políticos. Tradicionalmente en San Carlos siempre había tenido el poder el Partido Conservador, entonces era lógico que si uno quería llegar a la alcaldía debía de estar por el Partido Conservador. Quise tener ese aval, pero las diferentes situaciones en lo político, los intereses que hay en los partidos, pues le dieron el aval a otra persona. Entonces, sin aval no era posible inscribirse a ser candidato. Entonces, lo que hice fue, dije, no, yo quiero ser alcaldesa. Tomé la decisión de ser alcaldesa, me voy a inscribir por cualquier partido. Y busqué un aval de cualquier partido y me inscribí, porque lo importante no era pertenecer a un partido ya después de que no me dieron el aval conservador, sino que lo importante era poderme inscribir para poder participar en las elecciones. Y a raíz de esa historia que les estoy contando, hoy el Partido Conservador no volvió a tener la alcaldía en San Carlos. Ya el tema de los partidos perdió su interés y su importancia en el territorio. Ya lo mismo que te avales por el Partido Liberal, por el PIN, por Opción Ciudadana, por la U, ¿cierto?
pero anteriormente no se podía ni pensar ser alcalde sin tener el aval del Partido Conservador. Entonces mira que se cambian paradigmas, se cambian culturas que venían desde hace muchísimo tiempo y lo logramos. En las últimas elecciones, por ejemplo, el Partido Conservador ni siquiera tuvo candidato en el municipio, no tuvo candidata ni candidato en el municipio. Entonces también se logró cambiar en ese sentido el tema de los partidos. Bueno, lo primero es que ya había un conocimiento del trabajo que realicé como personera municipal. O sea, ya había un referente. Bueno, sí, la conocemos, es una mujer que ha trabajado por los derechos de la comunidad, lo hizo de manera juiciosa, se destacó como personera. Lo segundo es ese puerta a puerta que emprendí, ese recorrerme cada vereda, cada casa, cada vivienda, entrar a los hogares de las familias, sentarme en el comedor a charlar con ellos. Mi campaña fue muy con la posibilidad de estar en comunicación constante y permanente con el ciudadano de a pie, ¿cierto? Esa fue una de las estrategias, por así decirlo, porque normalmente vemos las campañas donde el candidato reúne el pueblo, reúne la gente, se echa su discurso y sale y se va para otro sitio a hacer lo mismo. Aquí no, aquí lo que hicimos fue recorrernos el puerta a puerta, encontrar y mirar las necesidades de manera directa para poder priorizar obviamente los programas y los proyectos. Otra clave importante fue construir el programa de gobierno con las comunidades. Yo no me senté en un escritorio a inventármelo. Yo fui a Santa Rita, allí me dieron las ideas, fui a San Miguel, allí también me dieron las ideas de lo que necesitaba, y una vez tenía todo el panorama claro de qué necesitaba el territorio, pues lo tenía que asentar obviamente también a un tema presupuestal, porque no todo lo que quiere el ciudadano se puede hacer, por efectos de tiempo y por efectos de presupuesto. Entonces esa fue como la tercera clave de mi campaña. Y por supuesto, otra clave importante, hablarle con la verdad a la gente. Yo siempre pongo el tema de la verdad como lo prioritario en cualquier escenario, porque es importante construir confianza, y uno construye confianza cuando habla con la verdad. Y eso fue lo que logramos en esa campaña, construir confianza con las comunidades, generar un buen programa de gobierno asentado a la realidad, y un programa que finalmente la gente terminó votando por ese programa y por ese conocimiento que tenían de mí como expersonera ya en ese momento. Y hoy ya cuando termino este periodo de los 4 años, pues me voy satisfecha. Me voy satisfecha por el deber cumplido, porque logramos transformar la política en lo municipal. La política en San Carlos tradicionalmente había sido de confrontación, de división, de peleas, de colores, de partidos, y la última candidatura, que fue el año pasado, ya fue algo más tranquilo, y de hecho no se presentaron sino mujeres para querer ser alcaldesas del municipio. O sea, los hombres no se animaron a ocupar nuevamente ese cargo. Y fueron por primera vez, creo que hacía muchos años no pasaba eso, de que fuera tan tranquila una campaña. Finalmente las que lideraban esas campañas eran mujeres, entonces no había esa confrontación tan fuerte y tan directa como lo había habido en otros años. Y logramos dejar un legado muy importante, un legado donde fuimos capaces de decirle no solamente a San Carlos, a Antioquia, a Colombia, que es posible construir también la paz y la reconciliación desde el municipio, porque ustedes saben que Colombia lleva una historia de mucho conflicto, de grupos armados ilegales, de una violencia por décadas que nos ha dejado una historia muy triste, pero también en medio de esa tristeza, de esa dificultad, pues se generan unos liderazgos importantes que en algunos territorios estamos ayudando a construir la paz de nuestro país. Y hoy, cuando estamos próximos a firmar ese acuerdo de paz en La Habana, que esperamos que sea el próximo 23 de marzo, cuando vemos cerca que por fin termine el conflicto de tantos años,
pues yo creo que ya hay unos ejemplos importantes en algunos municipios del país, como el caso de San Carlos, donde hoy podemos decir que estamos en posconflicto, donde hoy podemos decir que ya no hay presencia de grupos armados ilegales, donde hoy podemos decir que ya allí en el territorio hay seguridad, donde podemos decir que nos convertimos en el primer municipio en Colombia que se desminó completamente. Allí en San Carlos detonaron más de 600 minas antipersona, y lo hicimos de la mano de las comunidades, de la mano del gobierno nacional, departamental. Mira, la guerra la han hecho los hombres, pero las personas más perjudicadas de manera directa hemos sido las mujeres, y en San Carlos no fue la excepción. En San Carlos muchas mujeres quedaron viudas, a muchas mujeres les desaparecieron sus hijos, se los asesinaron, a sus esposos, pero hay que decirlo, y eso es un reconocimiento que hay que hacerle a las mujeres sancarlitanas, que toda la reconstrucción que hemos hecho del territorio ha estado liderado precisamente por mujeres. Esa resiliencia, esa capacidad de sobreponerse al dolor, a la tragedia y a la angustia, y convertirlo como en un motor de ayudar a construir nuevamente el territorio, ha sido muy importante. Y tan importante ha sido que hoy podemos decir que en San Carlos tenemos varias mujeres que son presidentas de juntas de acción comunal. Son 70 juntas de acción comunal, de las cuales hoy tenemos 40 mujeres presidentas. Creamos precisamente la política pública para la mujer, creamos los presupuestos participativos donde las mujeres priorizan en qué invertir los recursos para el tema del desarrollo productivo y económico. Pero también hemos hecho un trabajo muy importante en el tema del conflicto, y es liderar el retorno de 14.300 personas a las diferentes veredas y corregimientos que tiene el municipio. Y ese liderar el retorno también implica trabajar la memoria histórica. Y a través del Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación, CARE, que fue un centro conformado por mujeres, un centro donde se crean unos espacios de diálogo entre víctimas y victimarios, un espacio donde se hacen la elaboración del duelo con muchas familias que fueron víctimas del conflicto, y todos estos procesos de retorno, más memoria, más reconciliación, pues siempre hemos tenido la presencia de una mujer liderándolos. Desde las personerías, desde el Consejo Municipal también con algunas concejalas, desde las juntas de acción comunal con presidentas de juntas de allí de sus veredas. Entonces el papel de la mujer en San Carlos, sin lugar a duda, ha sido determinante para la construcción de la paz y la reconciliación. No fuimos las que generamos la guerra, pero hoy somos las que estamos generando las condiciones para que se pueda vivir en paz. Mira, llegar a la alcaldía era una novedad, que fuera una mujer, ¿cierto? No fue fácil al principio, pero no tanto porque fuera mujer, sino porque quienes tradicionalmente habían tenido el poder en el municipio, una clase política que siempre lo había tenido, pues obviamente le dio muy duro perder la alcaldía. Entonces, en su momento, cuando se generan las críticas, los volantes, los pasquines, porque eso es normal que pase en la política, mi reacción jamás fue de confrontar con absolutamente nadie. Así me criticaran, así me sacaran un volante hablando mal de mi administración, hablando de mí mal como persona, mi posición siempre fue conservar la calma. Nunca salir a ser contestataria, ni en los medios de comunicación, ni en las redes sociales, ni generar reuniones pues para empezar a contestarles a esas personas que critican una administración municipal. Yo creo que eso fue una posición muy inteligente, porque para pelear se necesitan dos. Y se cansaron, ¿cierto? Se cansaron la oposición de pronto de generar ruido.
La primera, que siempre la digo, o sea, es construir la confianza. Yo no puedo aparecer de que quiero ser líder, ve, aquí estoy, quiero ser líder y ya, no, se necesita un trabajo, pero un trabajo donde se pueda hacer lo que efectivamente se asumen los compromisos, ¿cierto? Yo creo que el primero es eso, la verdad y construir confianza. El segundo, obviamente, hacer una muy buena gestión. Hay que ir a hacer buenas relaciones para poder desarrollar proyectos, porque nosotros en los municipios nos encontramos con unas limitantes y es el tema presupuestal. Uno quisiera hacer muchísimas cosas y uno dice, uy, pero mira, no tengo sino 4 años, pero mira, no tengo sino tantos recursos. Entonces es importante esa capacidad de ir a elaborar proyectos y gestionar recursos para poder ayudar a transformar en el territorio a través de obras y programas. Y yo creo que otra clave para generar un buen liderazgo es el tema de la formación. Yo creo que entre más conocemos, entre más podamos ser profesionales, pues obviamente podemos desempeñarnos mejor. No es lo mismo que yo sea bachiller a que yo sea una mujer profesional, o a que tenga una especialización, o a que tenga una maestría. Yo creo que se desenvuelve uno mejor en este medio político cuando hay una buena formación, porque eso le da estructura precisamente al liderazgo. Bueno, definitivamente en esto hay que tener perseverancia, ¿cierto? Nada en la vida es gratuito, ni nada en la vida llega estando uno sentado, ¿cierto? Entonces lo primero es que lo sientan, o sea, que lo quieran realmente y que en ese querer y en ese sentir perseveren en querer ser o ocupar un cargo público o un cargo político. Y el consejo es que sean siempre ellas. En esto no es convertirse en lo que es otro, sobre todo cuando las cosas son negativas. Entonces mi consejo es que sí es posible. Si lo pude yo, que soy una mujer campesina, de origen humilde, de una familia del campo, pues obviamente que otra mujer en cualquier parte del mundo lo puede hacer, pero hay que perseverar. No podemos porque en el primer intento no nos fue bien, entonces digo, no, es que no soy capaz. No, yo creo que es un tema de actitud donde también hayan referentes, obviamente, y podamos seguir referentes donde se ha demostrado que sí es posible. Yo hoy conociendo la alcaldesa de aquí de Santiago, yo me voy feliz y sé que hay mujeres todavía más capaces que uno que están liderando grandes cosas en otras ciudades y en otros países y que posiblemente uno puede llegar hasta ahí, pero con un trabajo constante, permanente. Insistir, persistir y no desistir.